esta esta doble línea que les marco acá, esa doble línea es la diferencia actual más o menos de del último pliegue el último pliegue de la circunvolución temporal. Ahí termina el lóbulo temporal, más o menos. ¿No? Está terminando el lóbulo temporal, en la línea media. Entonces le decía que ese palio se divide en un palio mediano, en un palio dorsal y en un palio lateral, y el subpalio se divide a su vez en un palio estriado y un palio septal. Que cuando después se invierte, esto va creciendo y después se invierte, el subpalio, perdón, se me corre, ahí está. El subpalio, la parte septal del subpalio, lo que hace es subir hacia la línea media y sube hacia la línea media y se coloca entre los dos, formando el septum pellucidum, entre los dos septum ventrículos laterales, y la región estriada sube y se coloca por adentro para formar lo que van a ser los futuros ganglios de la base. Todo lo que es el palio va a formar, el palio mediano va a formar la parte más antigua o la que se desarrolla de manera más primitiva, que va a dar origen a la circunvolución del cuerpo calloso, que es la región donde está unida, donde está la parte más vieja, no exactamente la circunvolución del cuerpo calloso, sino unas fibritas muy chiquititas que están entre la circunvolución del cuerpo calloso y el cuerpo calloso, que son los tractos de Lancisi o las estrías longitudinales. Realmente esa región del palio mediano no va a dar origen, no es que dé origen a la circunvolución del cuerpo calloso, sino que va a dar origen a la parte más antigua y más internamente oculta del palio mediano, que son los tractos de Lancisi, que es la sustancia gris que está entre el cuerpo calloso y la circunvolución del cuerpo calloso. Lo que corresponde al palio lateral es lo que se desarrolla de manera secundaria, aparece en una etapa posterior y es lo que va a tener como referencia la base del área entorrinal. Toda la región, la base de la quinta circunvolución temporal, lo que correspondería a la zona entorrinal por afuera del hipocampo y parte de la amígdala, tiene su origen en esa región del palio lateral. Mientras que el palio dorsal, todo esto que está acá, el palio dorsal, va a dar origen a lo que nosotros llamamos la neocorteza. La neocorteza o el neocórtex, que crece exponencial, esto crece en nosotros de manera muy importante, crece y cubre el telencéfalo, cubre tanto que cubre todo el telencéfalo que queda limitada el palio mediano y el palio lateral a dos espacios muy chiquititos cerca de la línea media. Nosotros, fíjense, yo les voy a ir marcando lo que no es importante de esta línea evolutiva, porque de esta línea evolutiva nosotros partimos de ese modelo ideal que vimos en la imagen anterior, y a medida que va evolucionando va pasando por líneas evolutivas. Lo que a nosotros nos interesa es esta línea evolutiva desde, desde ese modelo ideal que habíamos visto acá abajo al modelo del adulto más o menos evolucionado, del mamífero placentario evolucionado. Acá tenemos de vuelta, acá abajo, ese modelo ideal donde está el palio y el subpalio. Fíjense que está el palio lateral, el palio dorsal y el palio medial, con el subpalio, este es el estriado y este es el septal. ¿Cómo va evolucionando en los anfibios? Cómo en los anfibios se mantiene el palio lateral, como va tomando importancia, porque va a ser el receptor
del vehículo de las sensaciones olfatorias, y cómo a medida que va complejizándose la masa muscular y los estímulos motores, también va creciendo el área del subpalio, el estriado, que va a dar origen más adelante a los ganglios de la base. En los anfibios se produce la línea divisoria evolutiva hacia reptiles, que no importa, y hacia aves, que no importa. Esto después sigue en la evolución hasta nuestros días con lo que se llaman los reptiles y aves actuales. Pero lo que nos interesa a nosotros es esto, son los mamíferos. Fíjense cómo todo lo que es el palio lateral queda limitada a un pedacito muy chiquitito de la región que está por encima del cuerpo calloso, Todo lo que es el palio mediano es la zona del palio mediano, que está acá abajo, que corresponde a la zona del área entorrinal, y todo lo que es el palio dorsal corresponde a todo lo gris que ven ahí, que es la neocorteza o la mayor corteza de asociación que tenemos nosotros ahora en nuestro cerebro. Mientras que las regiones subpaliares están formando los ganglios de la base, el estriado, y la zona septal, lo que sería el subpalio, la región subpaliar septal. Así, esto es un esquema que saqué de un libro viejo de, eh, de anatomía comparada de los vertebrados, que acá en esta época todavía se usaba como paleocorteza, paleopalio, neopalio. Lo más importante de esto es que ustedes reconozcan de esta fase. Me interesa que vean esta fase primitiva, este reptil primitivo y este mamífero evolucionado. Esto es lo más importante. El reptil evolucionado no importa tanto, sino que fíjense que ustedes vieron que en los reptiles, en los vertebrados, comienza a aparecer la señal olfatoria como un elemento de asociación con el medio y de desarrollo de conductas de socialización muy importantes. El bulbo olfatorio en los vertebrados inferiores, y más que nada en los mamíferos, es prácticamente el sentido que guía la conducta de los mamíferos. Bueno, en este caso, fíjense que el bulbo olfatorio está asociado a una gran paleocorteza, que es lo que nosotros llamamos ahora la corteza asociada al sistema límbico. A medida que van apareciendo, en el reptil primitivo se desarrollan unas regiones subpaliares. Entonces lo que están apareciendo en los reptiles primitivos es una región subpaliar que aparece en los ganglios basales. Toda esta región corresponde a los ganglios de la base, que antes se le asociaba al paleocórtex, pero ahora se sabe que es una parte específica del subpalio. Para terminar en el mamífero evolucionado, donde gran parte, en el mamífero primitivo hay una neocorteza, que sería lo que habíamos visto antes, de lo que sería el palio dorsal. El palio dorsal va creciendo y va tomando cada vez mayor importancia en el desarrollo, en la conducción del sistema nervioso, para terminar en el mamífero evolucionado que podemos ser nosotros, donde el bulbo olfatorio y el lóbulo olfatorio está limitado a un área muy pequeña de la base del cerebro, y casi todo el cerebro lo domina la neocorteza, o la corteza que salía del palio lateral.
Este es un esquema también que está sacado un poco antiguo, pero para tener una idea un poco de qué es lo que pasaba evolutivamente. En el cuadro A ven el esquema básico donde la sustancia gris está a los lados del ventrículo, como si fuera una médula. En el cuadro B ven que empiezan a aparecer diferenciaciones en la sustancia gris, donde aparecen la diferencia entre palio y subpalio, y además empiezan a aparecer las diferentes conexiones al hacerse más específicas estas áreas, la riqueza de las fibras y las capas neuronales siguen aumentando. Entonces, al crear una diferenciación, lo que está pasando es lo que pasa en el cuadro C. Ya se diferencian bien las características corticales, las características de las cortezas, qué van a hacer cada corteza, y la región subpaliar se está introduciendo en el espesor del telencéfalo, para transformar los ganglios de la base. Así, para después terminar con la complejidad de todas las conexiones entre cortezas. Fíjense, la región más primitiva de lo que va a ser la región del riñencéfalo queda limitada a una región muy chiquita por encima del cuerpo calloso, y toma gran dimensión la corteza, la neocorteza, o la corteza del palio lateral, quedando la corteza solamente la corteza ventral en una mediana, en una zona chiquita debajo del área entorrinal, y con el desarrollo de las interconexiones blancas y el desarrollo de los ganglios de la base hace que toda la corteza se separe grandemente de los ventrículos, a diferencia de lo que estaba pasando en la región, en el primer cuadro, en el A. Entonces, para entender la evolución filogenética y entender cómo es la distribución de las capas neuronales dentro de la corteza, hay que entender, creo que este es el cuadro que uno tiene que volver a repasar, y ver cómo el telencéfalo embrionario se divide en un palio y un subpalio. El palio va a dar origen a la corteza adulta propiamente dicho, que estos tres poblaciones celulares, el mediano, el dorsal y el lateral, están siempre presentes durante toda la evolución. No es que alguno de estos aparece después, están siempre presentes. La única diferencia es que cuanto más inferior es el vertebrado, menos desarrollado están cada uno. Y después la región subpaliar, que van a dar origen al estriado y a la región septal. Con esa estructura